Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehakol hiya bivaro. Vamos a esperar un poquito mientras estamos en vivo, porque es muy importante que lo que vamos a ver en el día de hoy, en la mañana de hoy tempranito, ya que hoy en el mundo cristiano celebran lo que es el nacimiento de Jesús, aunque déjame decir lo siguiente, Jesús no nació en el 25 ni el 24 el 24 de diciembre, eso ya se sabe por muchos aún de los mismos eruditos cristianos, pero simplemente que no nació el 25. Fue una forma de Roma de sintetizar lo que es su religión de Mitra y otros sistemas de paganismo que tenían con lo que era el dios del sol, lo que es Saturnalia y otras divinidades que ellos adoraban, con la idea de Jesús. Y esto no es nada nuevo, amigos. Usted lo puede buscar en la historia y lo va a encontrar claramente que esto fue lo que ocurrió. Ahora, muy bien, vamos a ver el pasaje en particular en la cual se basa esta idea de que Jesús y su nacimiento tenía que ver con una profecía cumplida, una profecía cumplida. Y esto se basa en el Evangelio de Mateo, donde dice, y estoy leyendo de la versión Valera, hay muchas otras versiones, pero dicen la misma cosa, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Obvio no lo hizo, pero vamos a dejar eso en punto. Todo esto aconteció, y aquí está la clave, para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá, notan el tenso futuro, concebirá, esto es según el Evangelio de Mateo, concebirá y dará luz a un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Primeramente, Jesús y Emmanuel son dos distintos nombres, número uno. Y dice, y es traducido Dios con nosotros. Vamos a pautar aquí porque ahora sí vamos a ver en sí un poquito más profundo si en realidad este era un cumplimiento de alguna profecía o no, o quizás esa profecía que habla Isaías y ya se había cumplido, pero nunca fue Jesús. Pues el mundo cristiano, basándose en el libro de Mateo, dicen que en sí Jesús cumplió la profecía del profeta Isaías en el capítulo 7, y ahora se lo voy a dar, el capítulo 7 y el verso y el capítulo 7 y el verso, le digo ahora, el verso 14, que dice: Leken yiten Adonai Rahum Lahem Ot. Ciertamente el Eterno dará una señal, una muestra. Y vamos a ver qué tenía que ver esta muestra y con quién estaba el profeta hablando. Ot hine haol alma. Hara veyoledet ben yakerat. Shemon Immanuel, que es la palabra, el nombre. Entonces vamos a ver algunas discrepancias por inmediato. Primeramente, según el Evangelio de Mateo, está poniendo lo que es la palabra en el futuro, de que la Virgen estará embarazada. Y aquí vamos a ver una discrepancia en hebreo totalmente opuesto. El pasaje original que se encuentra en Isaías, en hebreo, verso 14, dice: ciertamente mi Señor le dará una señal por su propia voluntad. ¿A quién? Pues el contexto del pasaje habla del rey Ahaz. El rey Ahaz estaba casado con Jezabel. Él se había profanado, él no era muy buen rey, se puede decir, pero tenía miedo de que los ejércitos de
de Pekín y el rey de Siria iba a causar lo que es la destrucción de Jerusalén. Por causa que él tenía un miedo que esto iba a pasar, el profeta, vamos a ver que el profeta Isaías le calma y le dice, mira, pide una señal, pide una prueba. ¿Y qué dice el rey Ahaz? Yo no soy quien para poner a prueba al Señor, al Eterno. ¿Quién soy yo? Una forma muy, no sarcástica, pero desingenuo de decir, ya usted está pecando, está cometiendo idolatría, estás haciendo tremendo desastre con aquellos que son los siervos de Dios, y ahora no vas a probar a Dios, no vas a poner una prueba, pedir a Dios una señal. Yo soy el profeta, dice Isaías. ¿Y qué es lo que dice el verso 13? Veyamar Shamua, escucha, ¿quién? Veshemua Nam Bet David, casa de David. Ahora está hablando no directamente al rey, sino a toda la casa de David. Si no es suficiente, si no basta con tratar con los hombres como desamparados, con que también tratas a mi Dios como desamparado. Es decir, Dios no está desamparado, no es manco, no tiene inhabilidad para poder no actuar él. Dios, y esto es un mensaje que siempre los profetas han dado, Dios es capaz de intervenir y actuar cuando hay una amenaza como lo que había en el tiempo del rey Ahaz, que en sí estaba siendo amenazado de ser destruido y su reinado quitado de él. Y ahora que dice el profeta, ciertamente mi Señor, es decir, mi eterno Dios, te va a dar por su propia voluntad una señal, aunque tú no lo pides, aunque tú no lo quieres. Mira, la joven está embarazada y al punto de dar a luz a un hijo, que ella lo llame Immanuel. Dos cosas muy importantes que vamos a ver acá, que primeramente la joven ya estaba embarazada. Esto fue en el tiempo de Isaías. Esta joven, que vamos a ver también la palabra joven, que esa alma no virgen, como lo que ve en el libro de Mateo, también mal traducido y mal aplicado hasta el día de hoy. Y puedes argumentar conmigo, no, de verdad que esa alma también se usa como virgen. El punto no es en esta mañana, ese punto. Yo toco ese punto en otras clases que yo he dado, que en sí, aquí se refiere a una mujer ya casada, y esta mujer ya casada, o esta joven mujer que ya estaba en lo que es en casamiento con alguien, y ese alguien vamos a ver quién es, porque el texto no puede ser leído fuera de su contexto. Es nadie más y nadie menos que la esposa del profeta Isaías. ¿Y cómo sabemos esto? Ahora lo voy a ilustrar algunos grandes problemas que hay acá. Es interesante, antes de tocar esto, el texto hebreo dice, para que veas tú con tus propios ojos, te voy a dar a ti, Ahaz, una señal, dice el Eterno a él. La versión cristiana de la revisada dice y emplea la palabra mujer joven. También la Biblia en inglés, la Biblia utiliza mujer joven o doncella. En la Biblia, mensaje de la Biblia, también utiliza la expresión doncella o mujer joven. También la traducción, una nueva traducción, que creo, si no estoy equivocado, son de los testigos, también emplea ahí la traducción mujer joven. En la Biblia de Jerusalén también emplea mujer joven. En la Biblia de las Buenas Nuevas también emplea la expresión mujer joven. En el comentario bíblico cristiano de Layman's usa y emplea la expresión mujer joven. Interesante que la versión nueva internacional, recientemente su última traducción, corrección, cambiaron la expresión de virgen a mujer doncella, es decir, una mujer joven. Aún en el comentario bíblico del mundo mundial, también emplea la expresión la mujer. Y de nuevo, el comentario crítico internacional usa la expresión doncella. En todas estas versiones de traducciones vemos que se usa y se utiliza
no virgen, sino la mujer joven o la doncella. En ninguna parte hallamos que se encuentra aquí la palabra virgen, pero siendo que en el griego del texto de Mateo se usa paternos, que significa en sí virgen, puede ser también aplicado como una mujer. Pero ¿por qué? Hagamos la pregunta serio. ¿Por qué dice acá el evangelista Mateo que esto fue para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta? Como dijo, he aquí una virgen concebirá y dará luz un hijo. Sería que él estaría refiriéndose simplemente de un nacimiento de un descendiente de David, en la cual, si quitamos y corregimos el texto de cambiarlo y ponerlo la doncella o la mujer, como hemos visto que este está equivocado aún en esta traducción de la Reina Valera, pero tenemos que seguir el texto del griego, que es la cual emplea la palabra virgen, siendo correcto. Entonces, ¿qué es lo que está hablando? Simplemente el hecho de que un descendiente de David nace y que Dios lo iba a usar. Sería lo que es una consideración pleno del versículo. Pero no, el mundo cristiano no dice esto. Y este es el gran problema que vamos a sugerir. Porque de aquí uno quieren hacer hincapié de que este niño es milagrosamente nacido de una virgen, en la cual no fue. Porque vamos a ver que en otros manuscritos leemos, como en el siriaco y otros textos, leemos que claramente el papá de Jesús era José, es decir, de la espermazoide de José salió este hijo, en la cual totalmente descalifica ese concepto del nacimiento virginal de Jesús, en la cual se levanta la idea de el niño Dios. Vamos a ver algunos pasajes, por qué llegamos a este punto. Y yo quiero que entienda que aquí mismo vemos una respuesta que vino a pasar en los días del rey Ahaz, y vamos a leer directamente de Isaías, hijo de Jotam, hijo de Usías, el rey de Judá, que Rezín, el rey de Siria, y Peca, hijo de Damalia, subieron a Jerusalén en son de guerra, pero no pudieron prevalecer contra ella. Y ello le fue referido a la casa de David. Siria se ha aliado con Efraín, diciéndole al rey de Judá, y se conmovió el corazón y también de su pueblo, y como los árboles del bosque se conmovieron con el viento. Y el Hijo del Eterno a Isaías dijo, dijo el Eterno a Isaías, anda ahora y al encuentro con Ahaz, es decir, el rey de la casa de David, y hacia Yashub, Shir Yashub, tu hijo, al extremo del conducto del estanque superior, en qué camino del campo batanero, y dile, cálmate, tranquilízate, no temas ni desmayes en tu corazón por causa de estos dos cabos de tizones humeantes, por la ira furiosa de Rezín y Siria, el hijo de Remalia, porque de Siria he aconsejado el mal contra él, y también a Efraín, el hijo de Remalia, diciendo, subamos contra Judá y hostilizámoslos, y hagamos de ella una brecha, y pongamos un rey en medio de ella, o sea, el hijo de Tebeal o Tabal. Así dice el Eterno el Señor, eso no tendrá lugar ni sucederá. Estamos hablando en el tiempo de Isaías, amigos, la amenaza que el rey Ahaz se sentía, porque la cabeza de Sirio es Damasco, y la cabeza de Damasco es Rezín, y dentro de 75 años Efraín será quebrantado, de modo que no seáis más un pueblo. Así fue. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalias. Si no tuvieses fe, de seguro no seréis establecidos. Y volvió el Eterno a hablar a Ahaz diciendo, pide a ti una señal del Eterno tu Dios, pídele en lo profundo y en lo alto
y es ya pequeña cosa para vosotros cansar los hombres que queréis también cansar a mi Dios. Por lo tanto, el Señor mismo os dará un señal. ¿Cuál es la señal? Aquí viene la señal ahora. He aquí una joven dará a luz un hijo y llamará Emmanuel, Dios con nosotros. Leche y cuajada y miel comerá cuando sepa rechazar el mal y escoger el bien. Si antes de que el niño sepa rechazar el mal y escoger el bien, será abandonado la tierra a cuyos dos reyes tienes terror. El Eterno traerá sobre ti y sobre tu pueblo, sobre la casa de tu padre, días como no llegaron desde el día en que Efraín se apartó de Yehudá. Y traerá sobre ti el rey de Asiria. Y sucederá que en aquel día el Eterno sibilará a la mosca que está en el confín de los ríos de Egipto, y la abeja que está en la tierra de Asiria, y vendrán y poseerán todos los valles despojados, en las cuevas de las rocas, y sobre todos los espinos, y sobre todas las zasardas. Y aquí vemos que en aquel día rasurará el Señor con una navaja por medio del rey de Asiria, desde la cabeza hasta el pelo de los pies, y también barreré la barba. Y ocurrirá en aquel día que el hombre criará una vaca y 2 ovejas, y acontecerá por la abundancia de la leche que darán que comerá leche cuajada, pues leche cuajada y miel comerá cada uno que quede en medio de la tierra. Y ocurrirá en ese día, cada lugar donde había 1000 vides de valor de 1000 ciclos será abandonado en espino y zarza, y con flechas y con arcos irán allí los cazadores, porque toda la tierra estará llena de zarzas y espinos, y las colinas que ahora le labran son con alzadas no vendrán con temor de zarzas y los espinos, y serán para ahí servir el ganado y vacuno para ser hollado por las ovejas. Bueno, la pregunta que se hace, esta señal de Isaías que él nos da, ¿de qué se trata? En Isaías, en Segunda de Reyes, capítulo 16, verso 5, la profecía de Isaías es cumplido. El reino de Israel y Siria cae bajo lo que es la conquista de Jerusalén. En Segunda de Reyes, capítulo 15, versos 29 a 30, Peca, el rey de Israel, es asesinado. En Segunda de Reyes 16, 9, Rezín, rey de Siria, es asesinado. Y aquí entonces hacemos la pregunta, el Todopoderoso, ¿a quién le dio estos nombres para que fueran señal para los pueblos? Y aquí vemos que la esposa de Isaías, el profeta, la profetisa, fue mandado a nombrar a su próximo hijo, que ya estaba embarazada, el nombre, porque todos los hijos de Isaías eran señal para el pueblo de Israel. ¿A dónde hallamos este hecho, esta declaración? En Isaías capítulo 8, el verso 18, leemos que en sí todos los hijos de Isaías, por su mujer, la profetisa, eran dados al pueblo de Israel como señal, como indicación de que Dios iba a ser fiel con la casa de Yehudá, la casa de David, en protegerlos. ¿Y qué es lo que dice el verso 18? Ahora leemos. El verso 18, he aquí que yo y los niños que el Eterno me ha dado, escuchan bien, y los niños que el Eterno me ha dado por señales para maravillas en Israel, del Eterno de los ejércitos que vive en el monte de Sión. ¿Qué es los hijos? Los hijos que menciona es Sha'al Yashub, es Emmanuel, son los hijos de el profeta Isaías que fueron dados a la nación de Israel como señal, como hoz. Y aquí hallamos que el que se refiere en Isaías, el capítulo 7, verso 14, no es Jesús, fue en sí Emmanuel. Y vamos a ver más adelante que eran para servir como señal al rey Ahaz, y muchos de los cumplimientos que leemos ocurrieron aún durante el día del rey Ezequías después. Pero Dios se comprometió y no lograron. Y este niño Emmanuel
pudo comer leche y coartada y miel y poder conocer entre lo bueno, lo amargo y lo dulce. Indicación que esto ya ocurrió, amigos. O sea, ahora nos hacemos la pregunta y vamos a regresar al pasaje de Mateo. ¿Por qué entonces Mateo emplea esto de lo que dice que todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta? Cuando en realidad lo único que sucedió fue que una doncella concibió y dio luz a un hijo de forma no natural, dentro de los textos y comprensión que tenemos. Ahora, si le quieres añadir algo más que esto, eso es todo. El hecho de que miraban a Jesús como un potencial Mesías, te doy ese argumento, pero no lo logró. Y más cuando dice que Él salvó su pueblo, salvará su pueblo del pecado o de las transgresiones, es decir, eliminar la transgresión. Interesante, porque si Jesús ya eliminó las transgresiones, entonces Israel está totalmente perdonado. Entonces, ¿por qué Israel fue al exilio? Porque fue diseminado y echado afuera de la tierra de Israel. Y aún más, aquellos que lo siguen, que dicen que están perdonados, ¿por qué siguen pecando y por qué siguen con lo que es los aspectos internos de lo que es la concupiscencia y todo esto, este lío de lo que es maldad? Si ya supuestamente ya pagó, ya no tienes ninguna razón de estar enfermo o de estar muriendo. Pero esto no es lo que dice el pasaje. Y tristemente, este evangelista llamado Mateo aplicó este pasaje solamente de que un descendiente más de la casa de David había de nacer, de una mujer alma, no virgen, alma, en una forma natural, y que su nombre era Yehoshua, el Eterno salvará. Dios salvará, así como Dios salvó a Jai de los enemigos. Es todo lo que implica en una forma sencilla de entender el pasaje, sin involucrarse mucho en lo que es lo místico y lo que está fuera de orden. A ver si me entienden. Esta profecía no fue profecía, simplemente haciendo referencia a que Dios estaba cumpliendo, aún en ese tiempo, su fidelidad a la casa de David, permitiendo una semilla más, un descendiente más de la casa de David, de surgir de forma natural. Una mujer, una doncella, está para dar luz, y llamarán su nombre no Emmanuel. No sé si ustedes ven el paralelo que está formando el evangelista aquí. No se llama Manuel, porque claramente cualquiera que no comprenden esto tiene que repasarlo. Se llama ¿qué? Yahushua. No confunde el cumplimiento de la profecía que cita Mateo, que ya ocurrió, con lo que es el paralelo que él está haciendo con la casa de David, porque la señal que fue dado al profeta Isaías fue para animar al pueblo que sí, la casa de David estaría todavía fingiendo, es decir, estaría de pie, estaría todavía presente. En el tiempo donde vivía Jesús y en la época de Jesús, no había solamente uno que había nacido de la casa de David, que podemos decir, bueno, eso fue Jesús. Hubo una cantidad de hordos que fueron en vivo, estaban en vivo, que también eran de la casa de David, y también se proclamaban también el ungido de la casa de David para tratar de restaurar la casa de David. Es decir, durante este tiempo la casa de David estaba ya caída, no había un rey sobre el asiento, el trono de David. Lo opuesto, un convertido al judaísmo fue que estaba reinando sobre todo Yehudá. ¿Cómo se llamaba él? Herodes, era un edomita, uno que se había convertido al judaísmo. Y es muy interesante de ver que cuando él escuchó sobre esto, de que hubo horror posible que pueden tumbarlo de su poderío político, porque eso es lo que era,
el trono de David, tuvo miedo y comenzó a reaccionar contra él. Y esto es lo que es la historia, amigos. So, no veamos nada más y nada menos que simplemente el nacimiento de un hijo de David de forma natural, no forma sobrenatural, que aquí la Virgen nació. Vas a ver que cuando ustedes lleguen a estudiar un poco más profundo, el cuentecito que le han hecho, el cuentecito navideño que le han hecho, no es realmente todo lo que de verdad es mucho más natural. El hijo de David, un hijo de David nació, y por esto hace todo lo que dice el evangelista Mateo. So, ¿qué sucede acá? Simplemente la profecía no es profecía. Ahí se equivocó Mateo. La profecía vio ellos como una inferencia a su nuevo descendiente de David, que no es Ahaz. Recuérdate que Ahaz no era justo, no era bueno, y sin embargo Dios lo protegió. ¿Qué paralelos hay? Muchísimos. Considere lo que acabo yo de decir y lea ustedes mismos el texto en hebreo comparado con el texto que está en castellano en la versión Valera, y se va a dar de cuenta que esto no fue profecía cumplida. Ya la profecía se cumplió en el tiempo de Isaías. Pero si quieres usar ese pasaje para hacerse referencia de que Ordo, hijo de David, nació, y que esa promesa que Dios le dio a la casa de David está siendo aplicado en el tiempo de Jesús, ok, está bien. Pero no es nada milagroso, amigos. Ni fue una virgen, fue una doncella, una mujer ya casada, que ya estaba embarazada según Isaías. ¿Comprenden? Shalom, shalom. Espero que esto les haya ayudado un poquito a comprender nuestras escrituras y cómo el mundo cristiano utilizó, y se puede decir manipuló, nuestros textos para encajar forzosamente a su doctrina de una virgen concibiendo y dando a luz a un niño Dios, la cual no es así. Shalom, shalom.